fue quien siempre se sostuvo, una de pocas encuestadoras que le acertaron al resultado. Y el voto oculto, había voto indeciso, pero salió a hacerlo a favor de López Obrador. A ver, Roy, esto necesita mucha explicación sociológica. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, mi estimado Roy Campos de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás? Oye, yo no diría que fue así, ¿eh? Yo no diría que fue así. Mira, ¿te acuerdas que hemos platicado esto? Uno, que lo de los indecisos siempre era una faramalla. Sí, exacto. Sí, pues. Lo traían como para motivar a sus votantes, decir, no, es que se van a venir para acá, ¿no? Lo de voto oculto también para mí era una falsedad, porque la sustitución era muy correlacionada. No, aquí más bien tuvo con incentivos del voto. A ver, ¿a qué me refiero? 75% de los mexicanos encuestados decían voy a ir a votar. 85-80. Votaron solamente el 63. Quiere decir que la bronca no era los que no iban a votar. La bronca es quiénes de esos 75 fueron realmente a votar y quiénes decidieron no ir a votar. Siempre pasa lo mismo. Y el asunto es de incentivos. Aquellos que simpatizaban con Morena tenían mucho más incentivos, tenían más ganas, estaban más emocionados de ir a la urna. O sea, había un sentimiento mucho mayor de ya ganamos, ahora ya se van los malos, ahora llegamos, es un nuevo movimiento, y no había que acarrearlos, no había que pagarles, llevarlos, había un incentivo natural para presentarse a la urna. Y en cambio en los otros empezó a haber como un desincentivo de votar, ¿no? Y entonces se presentaron más los simpatizantes de Morena, y a la hora, las encuestas lo que sí nos contaron, cada mes, cada vez que hablábamos, prácticamente era una constante. Sigue creciendo López Obrador y siguen peleándose abajo por los 20. Y sigue creciendo López Obrador y cada vez que hablábamos era la distancia es mayor, la distancia es mayor. Es decir, desde diciembre que se empezaron las candidaturas, con aquella precampaña el 14 de diciembre, todo fue hacia arriba. Y así que es muy normal que al final todavía le hayan dado un jalón y haya subido un poco más de lo que se veía. Por la tendencia que traía. Sí, ya era una tendencia, o sea, ya era una tendencia de que ahora era una bola de nieve. O sea, sí le he comunicado como tsunami, creo que ya se quedó la palabra que fue un tsunami porque arrasó, pero también podemos poner el símil de la bola de nieve, entre más crecía, iba jalando más y cada vez era más grande. De hecho, si la elección hubiera sido en diciembre, hubiéramos tenido elecciones muy competidas, ganando López Obrador, pero a niveles locales no hubiera pasado lo que pasó. Dejaron crecer la ola y fue arrastrando lo local. Tal vez así que lo Sonora, por ejemplo, aunque se veía un crecimiento, no al grado de llevarse todo lo que se llevó. O sea, no se llevó todos los distritos, todo se llevó, ¿no? Entonces, eso no se podía prever en diciembre. Poco a poco, al dejarlo crecer, ya, ¿no? En Sinaloa, todos los distritos se lleva también como las principales ciudades. De hecho, en toda la circunscripción 1, no, el PRI no gana un solo distrito. En toda la circunscripción 1, ¿no? Las Bajas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, el PRI no gana un solo distrito. Federal, ahí. ¿No? Pero bueno, de hecho, en los 300 distritos los perdió el PRI, decía ayer Animal Político, ¿que no? Los perdió MIT. MIT. O sea, sí, en la candidatura presidencial, MIT no gana ni un estado, no gana ni un distrito. Ya el PRI sí gana 15, 16 distritos de los 300. Pero MIT no gana ni uno. No gana ni donde cerró campaña, en Saltillo, ahí tampoco gana. Dijeras, bueno, esas multitudes o algo así, bueno, se ve un poco, el funcionamiento del PRI es de otra manera, pues, ¿no? Los priistas, ahora, son pocos los que simpatizan con el PRI, a nivel nacional son 16%. ¿Son pocos o son muchos? Pues no sé. Su voto duro, pues es su voto duro, millones. Sí, es voto duro, que quién sabe si mantenga duro o quién sabe si incremente. El PRI inicia un proceso de recomposición, de la búsqueda de liderazgos, que puede significar que muchos se vayan a Morena en los pleitos internos que tenga el PRI, pero se requiere una reconstrucción. El PAN igual, el PAN a nivel nacional se quedó en 18 puntos. Tampoco dices tú, el PAN es ahora, no, lo que pasa es que va a tener segunda fuerza en los congresos.
pero el PRI va a tener más estados y más población gobernada, el PAN va a tener más diputados y más senadores, en el PAN viene una noche de los cuchillos largos, se van a pelear con todo en el PAN por la dirigencia y por la derrota, ¿no? Porque a final de cuentas el que fue candidato era presidente del partido, quiere decir, se agandallaste, o sea, pasó lo mismo que con Madrazo, y entonces va a haber una noche de cuchillos largos ahí. En el PRI no, en el PRI va a haber un proceso de reconsideración, un pleito por la presidencia del partido, que va a ser como el interlocutor del presidente, y después va a empezar un proceso de reconstrucción en los nacionales. De hecho, la gobernadora Claudia Pavlovich va a jugar un papel importante, porque los liderazgos del PRI hoy van a estar en los gobiernos. Y entonces ahí va a ser un poco la pelea. Pero lo de Morena, a ver, no nomás es la Cámara de Senadores, no nomás es la Cámara de Diputados, son los congresos locales. O sea, es el poder. Como símil, el último presidente que había llegado con este poder era Salinas. Y Salinas llegó cuestionado. López Obrador no llega cuestionado, ¿no? Entonces, es la gran diferencia. Pero con este poder presidencial, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales, el último que lo había hecho era Salinas. Sí, pero aún así Salinas negociaba o tenía que negociar con el PAN. Sí. Es decir, Roy Campos, creo que no estamos un poco acostumbrados a esto, es nuevo en el país, ¿no crees? Bueno, sí, en los 70 ciertamente eran las mayorías absolutas del PRI, pero como sistema totalitario sin democracia, es decir, pero ahora en la era democrática, esta mayoría absoluta, ni Salinas, como dice, se tuvo que legitimar. Sí, llegó cuestionado, ¿sí? Y su primera elección la perdió en Baja California, y se tuvo porque llegaba cuestionado y tuvo que buscar lo de la quina, lo de Jongitud, lo de Eduardo Legorreta, o sea, sí, tuvo que buscar golpes mediáticos para legitimarse, que por cierto, aquí no tampoco pensemos que estamos exentos de eso, o sea, una vez 1 de diciembre, tal vez sí deba mostrar cambios fuertes al principio, y no me refiero a cárcel, sino cambios fuertes, ¿no? Y eso no sé qué signifique, pero ¿por qué? Porque su votante sí está esperando que cuando él llegue rápido se note un cambio, ¿no? Va a haber cambios en la forma de gobernar, y eso ya es un cambio. Va a haber cambios a lo mejor en las secretarías, pero un cambio drástico, algo el ciudadano dice, porque también López Obrador llegó a candidato y llegó popular por el hartazgo. La primera parte de su campaña es el cambio, ahí estaba el cambio total, ahí estaba. Anaya era un cambio ligero, pero con López Obrador era un cambio total. Y después, una vez ya que él representaba el cambio, fue el único que comunicó esperanza. Sí da esperanza. O sea, tú ves la cara de los festejos, a diferencia de que cuando ganó Fox era el ya ganamos, ya nos toca a nosotros, era otro tipo de festejo. Aquí veías a la gente con la esperanza. O sea, era un momento de euforia. Estos momentos que la gente tuvo el domingo cuando estaba en los festejos de López Obrador, tal vez sea su momento más feliz en su vida. Era un momento de euforia la que estaban viviendo, lo cual implicaba que la parte emotiva de la elección fue impresionante. Totalmente. La gente, ¿por qué salió así a votar, Roy? A ver, esto no estaba presupuestado, porque, como dices, es lo que significa la esperanza, ese hartazgo, fue un voto ciego también, Roy, porque votaron derechito, es decir, lineal, no fue un voto razonado. Aquí en Sonora, Roy, creímos, en el 2006, creo que el único que ha podido contener una ola así presidencial ha sido Eduardo Burz en Sonora en el 2006, ganó Ernesto Gándara del PRI, el Congreso lo sostuvo mayoría, pasó un examen de prueba en la mitad de la elección. Aquí creímos que por la buena calificación de la gobernadora o por ser un estado priista, panista, iba a contenerse e iba pues a retener ciertas ciudades. Roy, están perdiendo Hermosillo, Cajeme, es decir... Todas las grandes. Todas las grandes, Roy. El Congreso, mayoría absoluta, Roy Campos. Solamente no ganan el distrito donde no postularon. Exacto, o sea, es decir... Todo donde Morena postuló ganó. ¿Por qué ese fenómeno, Roy? A ver, yo no, la verdad todavía va a hacer falta, o ya no hay mucho que estudiarle, sino más que el hartazgo. La gente no... No nos podemos quedar en el hartazgo.
O sea, en el hartazgo también el PAN hubiera podido decir yo también soy el candidato para castigar el hartazgo, y incluso era el que más amenazaba, porque amenazaba de cárcel. No, el hartazgo acompañado de quién me da esperanza. Y Morena representaba esperanza. López Obrador, ahí los candidatos a diputado que ganaron, si después dicen gané porque soy muy popular, es que no entienden tampoco la elección. O sea, los candidatos de Morena que ganaron, no ganaron porque ellos hayan puesto la mejor propuesta, ni porque ellos hayan tenido la mejor fama pública. Ganaron porque iban en la ola del tsunami. Y esa ola del tsunami arrasó lo que había. Y esa ola del tsunami la generó López Obrador con su campaña diferente. Era una campaña de veras. Si tú seguías la campaña de López Obrador, era impresionante lo distinto. Mira, era pararse a la orilla de la carretera, pararse con un grupito de 10 personas. Esas 10 personas no tenías duda de que iban a hacerse voceros de él. O sea, iban a ser voceros, no votos, voceros de él. Entonces iba generando poco a poco una ola de distinto de hacer las formas. Oye, y tú que dices que vas a saludar a tuiteros y a facebookeros, como dice López Obrador el domingo, benditas redes sociales, las bendijo. Cuando un candidato ve benditas redes sociales, ¿no? O sea, ¿por qué? Jugaron a su favor. ¿Por qué jugaron a su favor? Porque durante años las redes sociales erosionaron un régimen. Las redes sociales se dedicaron a erosionar al régimen, erosionar instituciones, de manera que el surgimiento de un candidato antirrégimen inmediatamente generó interés. Y este candidato antirrégimen dio esperanzas, no era cualquiera, no era un gritón, era alguien que generaba esperanza. Y llega, ahora sí, la legitimación mayor, la de Fox fue muy grande del 2000, ese cambio muy grande, ¿no? Pero ganó por 7 puntos. Aquí estamos hablando de 30 puntos. Entonces, sí, o sea... Con eso, lo de redes sociales, como dices, que erosionó a un régimen, las bendijo López Obrador, y sí, cerró así, ¿no? Como dijo, a ver, gracias a los medios, porque pues no se prestaron a campañas sucias, gracias a los medios, porque fue una campaña no tan ruda, ¿no? No tuvo cargas, ¿sí? Exacto, y dice, pero sobre todo a las benditas, así como que, gracias, es decir... López Obrador, lo podemos decir, ya lo analizamos contigo también, las redes sociales marcaron la agenda, generaban la conversación. Exactamente. Ya no fue la televisión, ya no es la radio. Ya no, o sea, las redes sociales no generaban el voto, generaban la conversación. Sí. Y la campaña es la conversación. Por eso, ¿tú crees que fueron las que le ayudaron a ganar también? Totalmente. De hecho, fue la mejor campaña, por mucho. De hecho, lo dije alguna vez y se me echan encima cuando lo digo. Fue una campaña sin error. Un solo error no se cometió en la campaña de López Obrador, pero además estuvo apoyada permanentemente en las redes sociales en campaña. O sea, se hizo campaña en redes sociales. Y en redes sociales es más fácil conseguir activos, seguidores, activistas, y lo hacían permanentemente. Entonces tenían un ejército de seguidores activos que se encargaban de hacerle la campaña. Pero era gente, bueno, pues sí, muchos bots también hubo, real, ¿no? Pero la mayoría, pero el sentir, digo, a ver, eran bots, pero esos bots te generan al activista. O sea, había gente real también, o sea, no descalifiquemos a todos. Había gente real muy activista que todo el día estaba en eso. Entonces, Roy, estaríamos ante un cambio de paradigma de hacer política, porque sí, yo también tuve muchos candidatos que me decían, oye, yo no estaba preocupado por el spot de televisión, ni de radio, Es decir, nada. Estaba preocupado para ver cómo iba a salir en el Facebook o en el Twitter o en el tweet. Oye, en Morena, a ver, toda la precampaña de López Obrador fue el mismo spot, el de ya sabes quién. Aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se mantuvo 3 meses con el mismo candidato, con el mismo spot. No les importaban los spots, porque ya el efecto es muy poco. No hay una reacción inmediata. En cambio, con las redes sociales puedes reaccionar el mismo día con lo que pasó hace una hora, ya estás como en la comunicación. Con los spots no se puede. O sea, te falta la inmediatez. Lo de los spots se volvió un elefante blanco. El hecho de que lo tengas que entregar días antes al INE, que lo revise, que lo paute, tú no controlas en dónde se pauta. No, las redes sociales se volvieron reinas en la comunicación.
Y entonces pues, López Obrador lo sabe, aunque él no lo hacía, había gente que lo hacía, él no lo hacía, pero sabía lo importante que eran las redes. Y entonces dijo las benditas redes sociales, no dijo redes sociales, benditas redes sociales, o sea, el adjetivo que le puso es el fuerte ahí, ¿no? Pues fueron claves por lo que veo, entonces fueron claves, erosionaron al régimen, esto o ya cambió. Oye, y ojo, Luis Alberto, también puede ser el inicio de su oposición ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuánto tiempo van a tardar los millennials para empezar a hacer burla de él? Hacerle memes, hacerle cosas, o sea, nada, o sea, ahí también va a ser. Los medios todavía le pueden dar un poquito más de chance y un poquito más de tiempo para empezar con críticas o algo, pero en las redes van a ser luego, desde el primer momento del 1 de diciembre, van a hacer memes sobre su toma de protesta, van a hacer memes con alguna equivocación que tenga, alguna dislexia. Las redes son implacables. Totalmente, pero por lo pronto lo han llevado y han venido a erosionar el régimen político, de medios, de sociedad, de todo, Roy Campos. Es decir, estoy en verdad yo también impresionado porque se cumplió también lo que decías, porque en su momento también dijiste, a ver, las redes sociales están marcando la conversación, ahí está todo, no está en la televisión, no está en la radio. Y ve cómo termina el próximo presidente bendiciendo, Roy Campos. Entonces fue una ola y ahora, pues qué, vamos a decirlo, seguiría, ya está, o antes, ya está diseccionado por perfiles, por ejemplo, ¿quién votó más? Si fueron jóvenes, por ejemplo. Mira, no sé. Lo vamos a publicar, yo creo que lo publico el viernes. Un reporte preliminar de los jóvenes, incluso no más en jóvenes, sino influencia. Yo te digo, mira, los spots pueden no haber influenciado mucho, pero el contenido de los medios sí. El contenido, o sea, los medios tradicionales fueron base para generar contenido. Ese contenido, la dispersión de ese contenido fue más importante en las redes que en los spots, pero el contenido, lo de Barreiro, por ejemplo, lo generaban los medios tradicionales, pero su dispersión se hacía por las redes. Entonces, los medios tradicionales van a seguir siendo los reyes del contenido, no de la comunicación y la conversación, las redes. Uy, es que ahora, como se dice, Roy, si no lo publicas en Facebook o en Twitter, haz de cuenta que no lo hiciste, ¿no? Exacto. Si se quedó en el periódico, ahí se queda. Exacto. Si no la subes, tiene que salirse. Tiene que salirse, exacto, sí. En verdad, qué increíble lo que estamos viviendo, Roy Campos, con esto. Conclusión, Roy, entonces, para lo que vivimos, para lo que hemos vivido, como dices, a ver, que no se hagan bolas, los candidatos de Morena que han ganado fue por la ola o el tsunami de López Obrador, es decir, a él le deben, aún así, pues viene ya, o está ya una reconfiguración del mapa político. Aquí en Sonora, ¿cuándo ibas a imaginar Morena, primera fuerza política, desplazó a todo mundo, a todos, es decir, en verdad, no sé con qué quisiéramos cerrar, Roy, con lo que viene. De hecho, ustedes ahí en Sonora, de alguna manera ya van a empezar a ver quién podría ser el candidato de Morena para el 21. No, pues ya está muy claro, ¿no? Aquí. Sí, no, quién sabe. No, con López Obrador nada es claro. Pues sí, tienes razón. Sí. No es claro. Ya van a empezar a futurear. Bueno, sí, tienes razón. Hay que esperar. Pero a ver, pero ya de alguna manera... de Alfonso Durazo empiezan a verlo, ¿no? Exacto, a ver, ya se mete a la pelea, Roy. A ver, ya el PRI aquí, es decir, se mete a la pelea Morena como una fuerza muy grande y el PRI queda el PRI queda muy debilitado, Roy. Sí, tú ya empiezas a ver que si Silvana Beltrones, que si Alfonso Durazo, ya empiezan los nombres, digamos, ¿no? Sí. ¿No? Pero antes no metías a Morena y ahora lo tienes que meter como opción y no nomás uno, no puedes decir ya es Alfonso Durazo, ya tienes que empezar a ver si alguna figura local, que hay algún líder de su bancada, es el presidente del partido. ¿Por qué? Porque ya Morena existe como fuerza. Pero no solo así, sino también con liderato, es decir, no solo como opción, sino como el líder rumbo al 21, ¿eh? Sí. Y hay que ver cómo llega López Obrador al 21. Exactamente. Hay que ver. Exacto, hay que ver cómo llega. Totalmente. ¿Tú ves dices a los gobernadores jugando un papel protagónico? A Claudia Pavlovich, ¿la ves ahí? Mucho. Mira, si tú me dices en el PRI, ¿quién queda como figura? Va a haber un pleito por el nacional entre el grupo de Atlacomulco, los de Estado de México, Osorio y Beltrones, son los tres grupos importantes del PRI, cada quien con sus alfiles van a pelearse, pero como fuertes son los gobernadores, y los gobernadores veo fuertes a Murat, Alejandro Moreno, Claudia Pavlovich y Alfredo del Mazo.
son los gobernadores que veo. No veo a los otros priistas, sino esos 4 gobernadores los veo como figuras importantes del priismo nacional. Que pudieran, por ejemplo, mover piezas, influir, no sé. Sí, tener liderazgo, tener una voz que sea oída en el grupo priista, ¿no? Ellos van a ser las voces importantes en el PRI. Las voces importantes del PRI. Pues muy interesante, en verdad, Roy, todo este panorama que nos planteas, y veremos cómo se va comportando, y de verdad a mí sí me reconocimiento a tu trabajo porque te mantuviste, te sostuviste y fue muy profesional y pues de alguna manera sustentado todo lo que hiciste, Roy. Sí, pues así sí, que yo nomás decía lo que decía la gente. así es. Oye, y tuvimos mucho éxito en YouTube, también, Sí, no, muchas gracias, muchas gracias. Así que Sale. estamos en contacto. Gracias, Roy. Hasta luego, Luis Alberto. Bye. Roy Campos de Consulta Mitofsky. Les recuerdo que usted se puede suscribir al canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase, dele like a la fanpage de Proyecto Puente en Facebook, o estamos en la matriz proyectopuente.com.mx. Síganos en Twitter. Todo lo que ha dicho Roy Campos es en verdad pero muy enriquecedor. Suscríbase en el canal de YouTube Proyecto Puente para que le suene la campanita y nos vea desde su casa o oficina los liderazgos que vienen, pues el papel que jugaron las redes sociales, contundentes, generaron la conversación, la comunicación, el impacto. Esto ya cambió, y el que domina las redes domina el presente y lo que viene. Puede ser corto.